solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Les doy la bienvenida, como cada viernes, a Fouetté, este espacio de Opus 94, en donde podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy es un programa ligeramente distinto porque, bueno, es la emisión número 200. Se dice fácil, se escucha fácil, pero créame que es motivo de celebración, ¿no? Lo que implica el trabajo de estas 200 emisiones en donde he podido pasar, además del placer de su compañía. Y bueno, pues justamente por eso hoy pues le damos también a Fouetté este giro que es uno de sus propósitos, difundir lo que pasa en la danza actualmente aquí en México, ¿no? Que sucede en los escenarios. Antes de eso, les quiero contar, como para poner en antecedentes, les quiero platicar brevemente acerca de Nelly Campobello, una mujer que fue pilar de la creación de la danza moderna en México, ¿no? Del ballet, en una época en la que se venían pues arrastrando los estragos de la revolución, un poco la toma de decisiones a nivel cultural, y ella fue una pieza fundamental en el desarrollo de las instituciones, específicamente hablando de danza aquí. Nelly Campobello era escritora, coreógrafa y bailarina. Nació el 7 de noviembre de 1900, es lo que finalmente se supo, porque bueno, pues ella jugaba un poco con sus fechas de nacimiento. Nació en Villa Ocampo, en Durango, y realmente no se llamaba Nelly Campobello. Se llamaba Francisca Ernestina Moya Luna, y también a lo largo de su vida fue jugando con la combinación de nombres, ¿no? Hasta que se instaló finalmente como Nelly Campobello. Este nombre artístico, Nelly Campobello, fue tomado, se dice, de una perra que su mamá tenía como mascota, que se llamaba Nelly justamente, y el apellido, el Campobello, de su padrastro Jesús Campbell Morton. Entonces ella como que castellanizó el Campbell para dejarla en Campobello. Y de hecho sus hermanos también se cambiaron el nombre, más reconocida, por ejemplo, Gloria Campobello, que en realidad era su hermana Soledad. Así, con este nombre Campobello, las hermanas hicieron pues esta importante vida artística, ¿no? En favor del desarrollo de la danza. Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tronar. También un papel pues muy importante que tenía Nelly Campobello es haber sido una gran narradora de la Revolución Mexicana, pues que vio literalmente pasar bajo su ventana cuando era una niña, y a partir de ahí, años después, empezó una creación literaria, ¿no? Por ejemplo, Cartucho, Las manos de mi madre, que narran pues este periodo de su vida, pero más bien era una muy buena descripción de la Revolución. Ella era además admiradora de Francisco Villa, y bueno, también dedicó buena parte de su trabajo literario, ¿no? A hablar de él. La infancia de Nelly y de sus hermanos pasó en Villa Ocampo, y después se fueron a Hidalgo del Parral y a Chihuahua, que son justamente los escenarios de estas obras literarias de Cartucho, de Las manos de mamá y de Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Tras la muerte de su madre, del padre pues nunca tuvo contacto. Bueno, se sabe que el papá murió en la Revolución, y al morir su madre en 1923 se mudan ellos a la Ciudad de México. Y es aquí justamente donde Nelly descubre junto a su hermana Gloria la danza. Empiezan a estudiar danza acá, que era como lo que hacían las chicas de buena sociedad. Y pues si bien Nelly no quería ser bailarina o no estaba interesada en un principio en la danza, al acompañar a su hermana Gloria, pues decidió también incursionar ahí. Y bueno, pues habrían de ser ellas pues las precursoras, ¿no? del ballet en México. Y además Gloria Campobello pues llegó a ser pues bajo la mano de su hermana Nelly la primera bailarina de México.
Nelly Campobello pues también tuvo una vida coreográfica y pues una de sus grandes obras es sin duda el ballet 30-30, que era un gran ballet de masas que se componía de 3 cuadros: Revolución, Siembra y Liberación. En el primer cuadro, la misma Nelly Campobello se convertía en la Virgen Roja descalza, incendiaria, que invitaba al pueblo a levantarse en armas. En el segundo, que era la siembra, sembradoras y campesinos cultivaban la tierra liberada, y en el tercero, encabezados otra vez por la Virgen Roja, campesinos, obreros y soldados formaban una polea, una hoz y un martillo y cantaban la Internacional. Este fue uno de los primeros y más elogiados ballets de Nelly Campobello, que también se llamaba Ballet Simbólico Proletario 30-30 y se estrenó en 1931. Por cierto que el título hacía alusión al rifle 30-30 que era tan usado durante la Revolución, ¿no? Incluso hay corridos que se llaman así, mi 30-30. Como era un ballet de masas, imagínense, el cuerpo de baile incluía 400 mujeres vestidas de rojo, 200 sembradoras, 200 campesinos, 200 obreros, y el impacto de la obra, sin duda, en parte por la novedad, pues fue muy fuerte, ¿no? Se podrán imaginar. La coreografía, además de ser de Nelly y Gloria Campobello, también era de Ángel Salas, y la música era como una adaptación de música popular hecha por Francisco Domínguez. En 1935 se hizo una reposición de esta obra ya a solicitud del presidente Lázaro Cárdenas. Esta se hizo en el Estadio Nacional para conmemorar el Día del Soldado. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco cómo sonaba este ballet 30-30 o ballet simbólico proletario 30-30 con algo, pues, ¿no?, de la música que se arregló para esto. Es la marcha de Zacatecas y pues hay que terminar este bloque con la Internacional, pues era como el espíritu final de esta obra. Fuete. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos con valor por la Internacional.
será el paraíso, patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la internacional. Fuete. En 1937, Nelly Campobello fue designada directora de la Escuela Nacional de Danza, cargo que ocupó hasta 1984 con innumerables obras propias y adaptaciones que resultaron ser siempre un éxito. Junto con Martín Luis Guzmán y José Clemente Orozco, Nelly Campobello fundó el Ballet de la Ciudad de México, que se presentaba en el Palacio de Bellas Artes. Desde 1935 tuvieron temporadas ahí y en el que colaboraron artistas pues de todas las disciplinas como Carlos Chávez, Julio Castellanos, Carlos Orozco Romero, Roberto Montenegro, que también hacía telones, ¿no? Entre los muchos alumnos que tuvo Nelly, además pues podemos citar a Guillermina Bravo, a Mali Hernández, a Josefina Lavalle, a Dina Torregrosa, a Emma Ruiz, Rosa Reina y Marta Bracho. Es decir, estos grandes nombres de la siguiente generación de la danza moderna aquí. Entre las coreografías de Nelly Campobello también podemos citar Fuensanta, Presencia, Feria y la obertura republicana, que tenía un argumento de Martín Luis Guzmán. También hizo la adaptación de La siesta de un fauno de Václav Nijinsky con música de Debussy y otra adaptación del Espectro de la Rosa que estaba basada en la original de Mikhail Fokin, y después también se dedicó a hacer una serie como de danzas más de las tradiciones de distintas regiones del país. La pasión de Nelly era el movimiento y el espacio sagrado que contenía la danza en sí misma, y afirmaba que cuando el sol, el viento, el agua y el hombre se encontraron, nació el ritmo. Primero fue la danza y luego los personajes simbólicos. Por eso mismo decía que había creado el Ballet de la Ciudad de México, que tan solo se presentó en 3 temporadas. Nunca se separó de la creación. Con su hermana Gloria escribió Ritmos Indígenas de México en 1940, que estaba ilustrado además por su hermano Mauro. Era un compendio en el que se delineaban los ritmos estudiados de los habitantes originarios de Michoacán, de Oaxaca, de México y de Jalisco, y también incluía a los mayas, tarahumaras y yaquis. Y esto era con el objetivo de hacer que en sus alumnos la interpretación respondiera a una parte íntima, entrañable, que era donde estaba lo esencial del ritmo, ¿no? Donde era el verdadero origen del ritmo. Desgraciadamente, el final de la vida de Nelly Campobello pues pasó de toda esta grandeza artística a pues una historia que uno no daría crédito. Y justamente para hablar de esta parte de la vida de Nelly Campobello y sus últimos días, tengo aquí conmigo a Sandra Fried, escritora y autora de La danza de mi muerte. Bienvenida. Muchas Sandra, gracias, muchas gracias. Bueno, pues Nelly Campobello, uno de los pilares de la danza en México, y terminar su vida con esta historia de, bueno, ni Agatha Christie, ¿no? Sí. Ahora que está en el cine tan de moda una película de Agatha Christie. Sí, bueno, como dicen, la realidad supera la ficción. Sí. Y sí, eso fue algo que a mí me atrajo poderosamente cuando leí una semblanza sobre ella. Y dije, no puede ser una de las mujeres más importantes en la cultura mexicana que esté tan olvidada. Y el final terrible, ¿no? Que tuvo su vida siendo la fundadora de la Escuela Nacional de Danza, ni más ni menos. Sí, ni más ni menos, ¿no? Porque además era una mujer que enriqueció muchísimo la vida artística, y sobre todo este concepto de la identidad nacional en las artes, ¿no? Exactamente. O sea, sus tendencias de ballet, ella y su hermana, siempre fueron pues a rescatar los símbolos nacionales, la revolución, ¿no? La lucha armada, este gran ballet de masas, el 30-30, ¿no? Que hasta la internacional cantaban al final. Pues todo esto no le sirvió para alejarse de